buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañáis hoy en la sede universitaria Ciudad de Alicante, tanto de modo presencial como a través del canal de la Universidad de Alicante, para asistir a esta charla que ha sido posible gracias a la colaboración de la sede Ciudad de Alicante. Su director nos pide disculpas porque está de viaje, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, cuya vicerrectora tenemos aquí con nosotros, Cata, qué alegría que estés esta tarde con nosotros, el Departamento de Traducción e Interpretación y el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, cuya dirección me permite hoy llevar la mejor parte porque voy a encargarme de conversar con el profesor y escritor Pablo Medel. Voy a ser muy breve en su presentación, pero yo diría que Medel es un autor, y en eso la verdad es que lo envidio, ya plenamente hispano-mexicano. Por nacimiento y formación es español, es doctor en Lenguas, Culturas y Aplicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Literatura Comparada por la Complutense de Madrid, pero buena parte de su actividad profesional pues, la ha desarrollado en México. Ha impartido talleres literarios en espacios como el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Rosario Castellanos en Chiapas, y es profesor de Humanidades en la Universidad de las Américas Puebla, que antes de entrar en micrófono le comentaba que es una universidad especialmente querida para mí, y en el Departamento de Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey en Puebla, que es la envidia de los estudios humanísticos, yo diría también en Latinoamérica. Y bueno, él reside ahí, en Puebla, últimamente. Bueno, su presencia hoy en la sede Ciudad de Alicante está motivada un poco por esa doble faceta que tiene Pablo de escritor y al mismo tiempo también de académico, porque él es autor de diversos cuentos, de 2 poemarios, de 2 novelas, igual también después nos puedes contar un poquito también de esa trayectoria, y se ha enfrentado a la traducción de Maggie, una chica de la calle, la obra de Stephen Crane, pues precisamente desde esa condición de autor literario. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros. Y si quieres, pues podemos empezar planteando un poquito pues, todas esas diversas facetas que has abordado a la hora de iniciar esta traducción y luego ya pues continuamos. También os digo que como estamos en familia, pues podéis intervenir, interrumpir, ¿verdad, Pablo? Bueno, fundamental. Todas las veces que consideréis, aunque evidentemente dejaremos también un turno de palabra al final. Así que bueno, pues sí. Pablo, bueno, muchísimas cuéntanos. gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues sí, para poder comenzar, la palabra, tampoco me gusta mucho lo de multitarea, que es una palabra que... Pero sí es verdad que he podido tener una parte pues, multidisciplinar, ¿no? Y en ese sentido creo que es lo poco que pueda aportar, creo que tiene que ver con enfocar siempre mi pasión, desde siempre con lo literario, desde la docencia, desde la creatividad, y es muy interesante en ese sentido como el pretexto de cómo abordar una traducción de una novela fantástica y bastante olvidada. Desde cuáles son las preguntas que se puede hacer y cómo se puede enfrentar el texto desde lo literario, desde lo docente también, desde todas las diversas opciones que hay, todos los ángulos que se puede pues, afrontar un texto, atacar un texto. Y de hecho, como la parte de escritura creativa, yo mucho tiempo dando talleres también de escritura creativa, tanto en la universidad, ahora de hecho en el TEC, que les gusta mucho jugar con las palabras, y ahora estoy partiendo del TEC cuento, pero tanto en lo académico como en lo extraacadémico, aquí en Alicante, en Fontetaja o en otros lugares, sí que mi duda que tenía siempre era intentar diseñar algún método, no para... un método real en el sentido que no fuera desde la docencia, pero también desde la escritura, para poder entender o poder trabajar un texto desde diferentes planos, ¿no? Y lo que me faltaba, y cuando llegó esta oportunidad, pues me hizo muchísima ilusión, era poder aplicar ese método de lectoescritura para poder leer un texto, para poder comprenderlo, para poder escribirlo. Y también me faltaba lo más, pues para mí lo más
el desafío, ¿no? que tuve más grande, que era traducirlo, porque pues la traducción yo casi la considero como un género literario, ¿no? Y era bueno, pues una experiencia que creo que puede ser interesante compartirla. Te das cuenta de que no estoy tocando nada de dónde vengo, de dónde hago, de dónde... No, pero sí, ya nos estabas contando cosas. Pero esa era la idea. Y el tema que contabas el vínculo con lo... Yo creo que desde que me dieron la residencia permanente, ya siempre fantaseas con la idea maravillosa de la biología que te pueda ser hispanoamericana, ¿no? Eso me ha hecho muy bien. Pero sí, evidentemente tengo el corazón dividido entre las dos, la tierra en la que he crecido y la que he estudiado, y la otra en la que pues, puedo aplicar todo lo que he aprendido, ver el mundo de otra forma y pues me está mi corazón. Se hacen querer. Y bueno, la idea era eso, que no fuera tampoco muy aburrido, pero plantearlo con tres momentos. Una primera parte de cómo llegó a mis manos esta obra, quién es Stephen Crane, por qué esta obra, y plantear cuál era el contexto, ¿no? Tanto en este caso de este autor. La mayoría de esta época son autores, y tienen también un sentido, para poder luego, en una segunda parte, evidentemente, que vamos a hacer todas las preguntas que sean, que me interrumpan. De hecho, yo creo que por ahí había uno de los libros, ya hay una lectura, ya puede haber una... esa es la primera parte, poner en contexto la obra, poner en contexto el autor. La segunda parte, más breve, pero también importante, cuál ha sido mi posición y qué es lo que ocurrió con la traducción, qué preguntas me hice y cómo resolví las dudas que tenía. Y por último, el método que apliqué para poder traducir este texto, sobre todo comprenderlo y poder... bueno, porque realmente sí que había pues sí, había una parte que tenía que resolver, que para mí era muy importante, porque quien estaba traduciendo también era el profesor, pues también era el escritor, pero sobre todo era el lector, ¿no? Es lo que pues, desde hace mucho tiempo es lo que más me interesa, ¿no? Cuál es la recepción lectora. Y especialmente de una novela que yo no la conocía cuando... O sea, si la conocía, pero no la había leído. Había leído la segunda novela, que es la más famosa, la de Roja Insignia del Valor, también por el tema cinematográfico, que es más popular. Y de alguna forma, bueno, pues ver cómo resolví y presentar brevemente cuál es la metodología que siempre hago para poder entender un texto, tanto cuando enseño comparto ese método para poder escribir también, la escritura creativa, y bueno, no sé si con cierta ambición o no, yo la puedo ser muy ambicioso, pero bueno, el poder, si se pudiera aplicar también eso en la traducción. Esas serían las tres partes, pero en contexto, para ser mi experiencia, traduciendo, presentar ese método y luego pues cerrar y si os parece bien. Llevo mucho tiempo con lo de vosotros y eso cuesta mucho. Cuando no vivo en México... Con el ustedes. Sí, porque ya... De hecho, cuando volví a España estuve en Las Palmas y fue muy difícil, porque no volví a los otros. Pero sí. Básicamente sería eso. Entonces, he preparado una pequeña presentación, que no sé si... Perfecto. Pues la pequeña presentación, espero que pueda aclarar, y pues sería básicamente esto. Lo primero sería poner en contexto esta obra. Y dentro de esta obra, no sé hasta qué punto es conocido Stephen Crane o no. Es muy curioso que justo, esto fue en 2021, si no me equivoco, a los 4 o 5 años, no me acuerdo, de repente Paul Auster hizo una biografía de Stephen Crane, ¿no? Pero creo que no es de los grandes de los autores como más conocidos. Y justo dentro de este movimiento, porque realmente es el primero que trae el naturalismo como tal a Estados Unidos, en tu parte, por ejemplo, y también me toca también, por ejemplo, hablar de Santa, por ejemplo, Gamboa, lo que significa, o aquí en Europa, pues Solá, ¿no? Solá
o aquí Pardo Bazán, que lo trae. O sea, hay como determinados nombres que todo el mundo asocia, pero bueno, Stephen King parece que no tenía ese lugar y es importante poner el contexto. En ese sentido es muy interesante porque la novela, es una novela corta, que eso es algo que no era habitual en ese momento y es muy interesante porque se anticipa mucho. A mí me interesa mucho desde que entré en la literatura y descubrí autores como, por ejemplo, aquí, pues a Lorca, ¿no? Un ejemplo que todo el mundo yo creo que comparte, que vivían directamente en otra época, ¿no? No sabe de qué están hablando. O, por ejemplo, ahora en México con Rosario Castellano, ¿no? Se adelantó toda su época. Bueno, pues en este caso es muy interesante poner ese contexto. Un libro que ahora puede ser más habitual, a finales del siglo XIX no era lo habitual, y sobre todo una novela naturalista, que todo el mundo asocia a lo naturalista, cuando lo enseñábamos, o lo seguimos enseñando en la parte de que estuve en institutos, era que era, al final, qué idea se quedaba, ¿no? Y era el naturalismo, era descripciones. Entonces ya sabías que era un tocho de Alas Clarín, ¿no? Y en ese sentido, pues uno como piensa que esto va a ser otra, y realmente es una novela que sí que plantea esos postulados, los adapta, y esto es lo que me interesa, cómo se recibe un movimiento en particular pues en diferentes sitios. La diferencia Europa-América en este es muy interesante. ¿Qué es lo que elige? Elige precisamente Nueva York. Stephen King, de hecho, murió muy, muy joven, con 28 años, y lo dejó todo, no sabía qué hacer, estudió periodismo, y estaba en una época en Nueva York que, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Yo quiero ser escritor. Y paseando por uno de los barrios irlandeses, el Bowery, que justo en esa época era cuando empezó la Hall, cuando se poner en situación, ¿no? Ya estaban los cabarets, y justo una época en la que había un cambio de paradigma que todos y todas conocemos, que es pues, el ese contraste entre esos rascacielos, entre esa isla monstruosa, entre comillas, que está creciendo hacia arriba y la gente está, pues, paradójicamente, o como diría mi amigo Levi Strauss, dentro de la sintaxis mítica, pues de alguna forma es ese contraste, esa polaridad. Y en ese sentido es muy interesante, pues se fija en ese barrio, entonces, que es el Bowery, y de repente dice, ya tengo la novela. Pero evidentemente, pues la situación que tiene, tampoco tiene mucho dinero, tampoco tiene mucha situación, y se muere su madre, iba a decir su mamá, y bueno, pues cosas de la vida, pues con el dinero que de repente tiene, puede editar esta historia centrada en un personaje femenino y ambientada en un lugar, pues a pocas manzanas de donde estaba toda la euforia pre-neoliberal, ¿no? Entonces se fija, y en ese sentido es muy interesante, por poner en contexto, aquí a veces confundíamos el realismo con el naturalismo, ¿no? O que no sabíamos qué es lo que pasaba. No me quiero enrollar mucho, pero digo por poner en contexto. Básicamente en el siglo XIX todo el mundo sabe, el yo se pone en el centro, el romanticismo, todo lo que implica esa masculinidad cristiana también, bla, bla, bla. Con el caso del individuo, bueno, con todo eso se agota. En el siglo XIX los dos movimientos fundamentales, uno que tiene sentido es el realismo, es decir, oye, vamos a cambiar lo individual por lo colectivo, vamos a ver cómo podemos afrontar el texto literario desde otro lugar, ¿no? Evidentemente, la voz narrativa, esa es otra de mis pequeñas peleas también, el no llamar narrador o narradora, sino de voz narrativa, que tiene nuestro sentido, se hace más colectivo, ¿no? Y en ese sentido pues empieza esa omnisciencia, pero no una omnisciencia desde un punto de vista moralista cristiana, sino casi científico, ¿no? Casi tienen ahí un punto. Básicamente dejan de mirarse el ombligo y ponen la lupa y aumentan las cosas para ver qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Con esa obsesión de las dos grandes palabras que nos encanta hablar siempre, que es de la mímesis y la verosimilitud, ¿no? Cuando escribimos, cuando leemos ficción, qué es lo ficcional y qué es lo real, ¿no? Y qué separación tienen. Bueno, pues ese ejercicio mimético, ahí lo que hacen es, señores, bájense de las montañas
quiten sus capas y vamos a intentar hacer lo posible porque la ficción refleje realmente lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es el problema? Que es lo que venía después. En este caso, el contexto es evidente. La familia Rockefeller, ¿cómo haces para no juzgar, para no valorar? ¿Cómo haces para...? Sobre todo muchos, es curioso, luego de biografías, muchos vienen de... Y muchas, bueno, no tantas, pero algunas, vienen del periodismo, con esa obsesión del tema de la objetividad, ¿no? El sujeto que puede ser objetivo, etc. Entonces, lo que se plantea, que es en ese sentido muy interesante, es ese cambio, esa transformación, porque claro, los personajes que van a reflejar las historias de repente es la burguesía. Entonces, todas las historias y todos los dramas burgueses, ¿no? De alguna forma, hemos leído mil novelas realistas y reflejan una época y nos encantan, pero el naturalismo en sentido hace algo que creo que es muy importante y ahí se da cuenta Stephen King, que es cambiar y dice, no me interesa la discusión que están teniendo en la pequeña burguesía o tal, sino quiero ver qué pasa en el campo. Y en ese sentido mover hacia los personajes hacia su lugar. En ese sentido, el tema del realismo radical es ir precisamente y poner el foco donde nadie quiere, en el cómo. Pues, evidentemente, el personaje que funciona, igual que en Santa, en México, tiene que ver pues, de una mujer, o sea, como la tríada naturalista de lo peor que te puede ocurrir en la vida, y hoy en día, pues tristemente, creo que también es ser mujer, ser pobre y trabajar. Porque de alguna forma pues con todo el determinismo también en esa época, darwinista y demás, pues al final hay una herencia biológica y si naces en un sitio pobre, pues tienes muy pocas papeletas para seguir adelante. Si además que eres mujer, pues va a ser todo más complicado. Y en ese sentido es algo muy interesante, precisamente por todas las novelas que habían vuelto a resucitar ese mito pues, tramposo, dañino, y que no hay manera de quitárselo en medio, que es el del amor. Los personajes, vamos a ver cómo se puede plantear eso. Y desde un punto muy moderno, incluso muy posmoderno en algunos puntos, que es desde unos recursos literarios que son pues muy extraños de encontrar al final del siglo XIX, que es la ironía y la sátira. Todo este texto se lee de una forma irónica. El personaje que representa a lo que sería antes el Don Juan es totalmente ridículo. O sea, todos los personajes que representan esos roles arquetípicos que hacen esas estructuras mentales que todavía tristemente siguen funcionando, pues realmente funcionan de esta manera. Entonces, en ese sentido, es interesante poner en contexto. Estamos en 1893, hace su autoedición, le dicen que eso va a ser un poco complicado, lo firma con un seudónimo, y pues pasa totalmente desapercibido, no hay absolutamente nadie. Pero luego, curiosamente, con la segunda novela, pues se hace muy conocido y llega el momento de reeditarlo después. Y aún así tardó mucho tiempo en ser considerado pues, una obra que abre un movimiento nuevo y que lo introduce y lo adapta a un país, en este caso a un continente en particular, pues bueno, me pareció muy interesante y poder de repente no solo analizarlo, disfrutarlo y tal, sino poder tener el privilegio y la suerte de poder aportar una traducción. Porque las traducciones que había un poco antiguas y estaban más adaptadas como la editorial también es académica, venía de la Complutense, sí que se intentaba reflejar el lenguaje, el estilo, para que se viera ese cambio de paradigma, ¿no? de un movimiento romántico, todo lo realista y luego ese naturalista más oscuro y más, ¿no? Curiosamente yo estaba en Madrid y pasé por Reina Sofía y me encontré con esta fotografía maravillosa de Wig, que hay muchas, que era el pícaro de Bowie, ¿no? Es precisamente el personaje
que representa el personaje, uno de los personajes que hay aquí, que es Pip. Y me llamó la atención porque de alguna forma dije, claro, es un poco más tarde, es en los años 30, pero bueno, ¿cómo puede estar todo conectado? Y la lectura que uno puede hacer, por ejemplo, de una fotografía que la puede ver ahora mismo, la he visto esta mañana, me llamó la atención. Y bueno, estoy hablando muy deprisa, muy rápido, se están aburriendo mucho. Bueno, básicamente. Sí. Sí, para el streaming. Para el streaming. Sí, vale. ¿Sí? Lo único que entonces va a quedar luego un poco más radiofónico. No, es verdad. Bueno, pues aquí, ese es Stephen King y ese es el momento, todo el mundo que ha podido estar, porque sí, todas las referencias que tenemos de Nueva York, bueno, no existía como tal, se empiezan a anexar Queens, Brooklyn, y sobre todo ese momento que luego se va a construir ese puente que todo el mundo conoce. Y bueno, pues en ese momento justo en el que todavía no hay nada y se está construyendo todo eso, decide poner el foco en un barrio pobre irlandés, que es lo de Bowie, ¿no? Yo creo que es el gran acierto y es lo interesante, por si tiene la oportunidad de en algún momento leer. Referencias en esa época, por seguir con el contexto, Melville se muere en ese momento, Moby Dick, este libro de la bestia humana va a ser también muy importante para el joven que está en ese momento. Y ese año, el año anterior, de hecho, creo, si no recuerdo mal, se muere Whitman, que es como la figura pues, del trascendentalismo. Bueno, son con esos referentes que creo que siempre que a la hora de poder leer una obra, creo que es importante ver qué obras están conectadas, que pueden influir, te pueden ayudar a comprender por qué en ese momento justo ocurre lo que está ocurriendo, especialmente en Estados Unidos. El contraste, yo creo que las dos referencias fundamentales son precisamente esa familia de alemanes que va a cambiar el mundo hasta el día de hoy y la contrapartida, de alguna forma, esas ideas empiezan a llegar y va a tener mucho que ver porque, pues evidentemente, ese conflicto, volvía a lo de la sintaxis mítica, ¿no? Ese conflicto entre el capitalismo y el marxismo a nivel ideológico va a ser muy interesante, muy novedoso y evidentemente muy polémico. De hecho, creo que incluso hoy en día todavía sigue siendo muy polémico, ¿no? Este tipo de historias, pero bueno, por poner el contexto. Ese es el libro el que se hace conocido, y aquí es donde llega el momento de esa sería la segunda parte, dejé bien la primera, que era el contexto. La segunda sería, bueno, cuando llega a mis manos la propuesta de poder traducir. Y las preguntas que yo me hago, no sé si son las preguntas que se hace un traductor, una traductora literaria habitual. En algunas sí, otras no, y incluso puede ser que se coincida o puede ser que no lo sé. Pero en principio las preguntas que yo me planteé eran así. La primera, cómo reproducir el texto, y para eso todas las técnicas, o sea, la ventaja que creo que se puede tener con la experiencia de escribir tú tus propias historias y de poder trabajar toda la teoría literaria hay que quitar el volumen. Es qué técnicas de escritura creativa, o sea, analizar lo primero que hice fue, evidentemente, leerlo en original, después leí un par de traducciones que había, y luego lo que hice fue analizar, bueno, qué técnicas, como escritor, Stephen King, cuáles son las técnicas que hay reflejadas para poder luego reproducirlas y adaptarlas en ese momento. Porque la novela que había antes, o sea, perdón, la traducción que había antes, lo hacía demasiado, lo actualizaba todo para que fuera una y la idea era, no, eso es lo que sí me pidieron y yo encantado, ¿cuál sería la recepción lectora de este libro en ese momento? Que de repente estás acostumbrado a leer un libro de 500 páginas y de repente es uno pequeño y hay una serie de técnicas, especialmente las descripciones, que creo que, bueno, pues voy a leer unos pequeños fragmentos para que vean.
Por otro lado, el tema de las secuencias narrativas. Cualquier texto, evidentemente, yo como docente y como escritor, entiendo que si fuera un traductor, una traductora también, un texto literario, básicamente hay tres secuencias de texto, que es narración, descripción y diálogo. No hay más. ¿No? Bueno, pues separando y viendo qué es lo que había ocurrido en las secuencias narrativas, qué ocurre en las secuencias dialogadas y qué ocurre en las secuencias descriptivas. En este caso, al ser naturalista, evidentemente, el protagonismo le va a tener las descripciones. ¿Cómo haces para reflejar la sensación lectora de leer de repente una descripción de la que no estás acostumbrado? Voy a poner un ejemplo para que se vea, y además en ese sentido es muy curioso cómo utiliza la descripción, que es de lo que a veces se huye en determinadas narrativas contemporáneas, pero aquí es lo más importante para poder reflejar. Por ejemplo, y además son maravillosas las descripciones. En este caso, por ejemplo, un caso que dice: sobre el azulado foco del altísimo escenario, una orquesta de mujeres con trajes de seda y hombres calvos arrancó los compases de un conocido vals. El local estaba lleno de gente sentada alrededor de pequeñas mesas. El ejército de camareros portaba bandejas repletas de jarras de cerveza y se deslizaba entre los huecos a toda prisa. En sus infinitos bolsillos entraba y salía un incesante flujo de billetes y monedas. Unos muchachos, que vestían como chefs franceses, desfilaban por los pasillos ofreciendo a los clientes postres exóticos. El continuo murmullo de conversaciones se mezclaba con el sutil tintineo de los vasos. La bola de humo de los cigarros trepaba hacia el techo arremolinada y se desvanecía grácilmente al chocar contra las doradísimas lámparas de araña. En este sentido hay una parte que es muy interesante, de poética, de la poética que hay en una descripción, y por otro lado lo que tiene que ver con la diferencia también, el descubrimiento entre lo hispanoamericano, que básicamente es la creación de atmósferas literarias. Los que han estado conmigo saben la importancia de activar todos los sentidos, ¿no? Y por eso también siempre creo que desde mi punto de vista la literatura norteamericana, como por ejemplo la mexicana, que a veces pensamos siempre en la literatura norteamericana de Estados Unidos de América y no de Estados Unidos de México, precisamente el esfuerzo y la importancia que tienen los sentidos para crear esas atmósferas literarias, que es lo que hace que de repente la gente, cuando empiezas a leerla por primera vez, en la adolescencia, cuando sea, yo qué sé, me voy a ir a otros lugares, lees a García Márquez, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que te están activando los sentidos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante cómo esas... en cuanto a técnicas, me di cuenta de que lo importante, lo que estaba haciendo Stephen era crear atmósferas literarias. Bueno, pues para eso, bueno, que es lo que estaba aquí explicado. Por otro lado, el tema de la voz narrativa y los diálogos. La voz narrativa, había un problema, porque la voz narrativa tenía que ser, es una voz omnisciente. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, muchas veces había, por ejemplo, cuando en talleres de escritura creativa, también en la universidad, incluso yo mismo, hace tiempo, había como un referente que era el realismo sucio, ¿no? Del siglo XX. Carver, Salinger, etc. ¿Y por qué llamaba tanto la atención? Y llamaba tanto la atención por ese lenguaje rápido, sobre todo cinematográfico, esa voz narrativa que era una voz narrativa que era una cámara que seguía, era todo muy visual. Bueno, pues aquí hay algo parecido, pero un siglo antes, que es una voz narrativa que es omnisciente, pero no es una omnisciencia que te está... o sea, no es un Dios que te está diciendo así eran las cosas, yo lo sé todo, tal, sino que está utilizando eso para incidir en esa creación de un mundo que tú tienes que recrear y que se tiene que parecer al que tú tienes. Pero hay evidentemente una intención crítica y hay una intención de decir, bueno, quiero que los lectores burgueses, o sea, esto se puede conectar incluso con un Baudelaire, ¿no? Que lean esto y de repente se encuentra, oye, que eso a 2 manzanas de donde estás tú en tu fiesta con tu copa de tulipán, está pasando. ¿No? Entonces, me ha interesado mucho poder reproducir ese narro, que parece que no, evidentemente, ¿qué es lo que hace? Con la sátira y con la ironía, ridiculizar ese momento particular. Igual que los diálogos, escribir
reproducir el lenguaje de alguien que trabaja en la calle, reproducir el lenguaje de determinadas pues no cultos, fuera de la norma oficial, pues también era muy provocado en ese momento, también había que reproducirlo, ¿no? Que a veces tampoco era tan complicado, pero no sé. Un ejemplo que yo le hice, por ejemplo, en mi última novela, que quería reproducir todos los diálogos, por como sucedía en Chiapas, estuve un tiempo en Chiapas, en Comitán, en la fronterita, con Guatemala, quería reproducir el hablado comiteco. Después estaba la variante del español de México, que es diferente según estaba, luego estaba también el español de aquí, y de repente pues me di cuenta de algunas, por ejemplo, palabras como nadie dice verdad, cuando estás hablando en determinados contextos, ¿no? Bueno, pues quitas esa D y pones una bueno, pues este tipo de cosas que incluso a algunos les puede, sé que hay muchas peleas, ¿no? Ortográficas aquí, caballerescas, medievales, de si le quito esta tilde por un lado, que sea no sé cuánto. Bueno, pues en ese sentido, reproducir ese diálogo para que sonara como tenía que sonar. Por otro lado, la metáfrasis y la paráfrasis, que supongo que será cuando estudia traducción una de las traducción literaria, uno es decir, bueno, uno que hace, me voy por libre o me ciño al texto. Luego hago una traducción que sea, yo pregunté y dice, no, tú adáptate, lo que yo quiero es que se refleje el espíritu de ese momento y lo que ocurrió y que se pueda leer, eso sí, pero no como lo lee al cambiar de idioma, los referentes tienen que ser otros. Si Stephen Crane hubiera escrito en nuestro idioma y hubiera estado aquí, ¿cómo lo habría escrito? Pues para eso pues tuve que volver a leer todas las... Y ahí mi primer conflicto era que yo estaba en México y la editorial está en Madrid. Y de hecho el primer capítulo luego lo volví a cambiar porque ya tenía todo el vocabulario de la variante del español de México y ahí tuve que también adaptarlo porque sí que hubiera, ahora mismo a día de hoy, lo hubiera optado por otro tipo de... ¿no? Pero bueno, en ese sentido también es interesante porque era... pues este libro se puso en su momento en la Complutense y se estaba leyendo ahí si lo hubiera pedido la UNAM, pues lo hubiera hecho con la otra variante ¿no? Bueno, esa es otra de las dudas, de las preguntas que por otro lado, algo que me planteé, que me pareció interesante, que fue eso, en qué sentido el acercar el texto, pues se me dio bastante libertad, acercar el texto a la comunidad lectora, de ahora, o al revés, o acercar la comunidad lectora al texto, que no es lo mismo. Y ahí es donde entra ese pulso que uno tiene con uno mismo, con el tema docente, y con el tema de, bueno, que no, que quiero que es importante que sepa que todo el mundo, que cuando lea esto, tengas las características fundamentales de tal, o, bueno, cómo se recibe eso. Eso fue como pues una de las dudas que me planteé, y bueno, intenté resolverlo como buenamente pude, pero la última, o sea, la traducción que había, la única que hay así actual, está fantástica, pero realmente es muy actual, o sea, está pensada para que se pueda leer, genial, adaptada a estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido esta puede sonar un poquito más, no antigua, pero más de ese momento, ¿cómo se podría leer Luego, que si hay algún ejemplo, que creo que sí, que han leído la traducción, sí me interesaría poder tener esa retroalimentación, que seguramente el efecto se ha leído de una forma rápida y de forma natural, o ha parecido algo como muy anacrónico, que yo he intentado que no, porque de hecho lo que hace él es proponer una lectura muy moderna para ese la pregunta de si la traducción es como género literario, yo después de mi experiencia creo que sí, creo que se puede considerar como género literario sus propias características, muy interesante. Y por otro lado, evidentemente creo que esa no es la terminología apropiada, entiendo, adecuada, pero esas sensibilidades que uno puede tener a veces de referencias, de qué sacrificas y qué no, para que se haga lo que me parece algo dificilísimo y que admiro muchísimo de todas las traductoras y todos los traductores, que es reproducir esas voces, adaptarlas y desaparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces pues hay que hacer algunos
trucos para que no parezca, pues eso, como el fantasma que supongo que se tiene desde la traducción es que suene lo que estás diciendo. Eso sería la segunda parte. No sé si hay alguna pregunta o si está quedando claro. ¿Sí? Solo una Siento que estoy cosita. hablando mucho. Estabas planteando esta idea de que el realismo intenta dar la objetividad y, claro, el naturalismo yo creo que incide bastante más en la mirada que sí juzga. En lo social. Y lo estaba, pero desde una perspectiva, tú mismo lo estabas diciendo, ¿no? Que desde la ironía, desde la sátira, él tiene una postura muy clara. ¿Y es una postura ya claramente anticapitalista? Yo creo que ¿Tú sí. crees que sí? Vamos, en esta... Sí, yo creo que sí. Porque realmente se está jugando continuamente con todos esos contrastes y dentro del final, que es tremendo, ahí es donde se sale de la habitual voz omnisciente que lo sabe todo y que termina diciendo, bueno, y esto es lo que ha pasado y así sucedió. De repente te quedas diciendo, uy, ¿y ahora? ¿Y qué pasa? ¿Y hay también una visión moral? Hay una visión moral. Creo que hay una... Es más, yo creo, una crítica a todo lo que está a la deriva, que de repente está arrastrando a toda esa sociedad a una injusticia y a unos valores, por ejemplo, de críticas, por ejemplo, el cristianismo no queda muy bien. ¿Cómo lo hace él? A través de reflejar criticar con cierta dureza, pero con mucha elegancia, como que no te das cuenta, no es como que no sé qué, no, sino es, mira, yo te presento eso y te das cuenta y dices, uy, qué hipócrita no quiero desvelar nada, que se puede desvelar, tampoco tiene nada, pero de repente llega la madre que es alcohólica, está el combo madre alcohólica, hija de prostituta, que no pueden hacer otra cosa. Si están en ese lado, si están en el otro lado, sí. Y de repente después están con las plañideras y con tal, y de repente son muy religiosas, y no sé qué, y tú religiosa no tienes nada. Pero en ningún momento te lo está diciendo, pero te queda pensando, qué hipócrita, ¿no? Igual que hipócrita es ese punto, como esa, estirando de conceptos, por ejemplo, esa zona liminal entre cuando se empieza a dividir ya, a polarizar la sociedad, entre los que no son muy pobres, pero evidentemente son ricos, y es esa pequeña mini burguesía que se cree que es burguesía, pero no lo es, y de repente entra en la parte ridícula de cuando empiezan el personaje, ¿en qué lugar podría trabajar? En algo estético, en algo tal, pues confeccionando ropa. Y de repente cuando ve y entra en un cabello y le engatusa el otro y tal, y está viendo ay, qué guapas, no sé cómo quedaría esto, de repente por un momento se viste, se siente y se siente que es una persona rica, guapa, con todas estas ideas, y realmente dices, no, tu sitio, eso es la parte como naturalista, de herencia genética, biológica y demás, tu sitio no es eso, tú eres una mujer y eres pobre, vives en el borde, tu salida es esta. Y evidentemente te quedas de... O sea, yo creo que sí que hay una crítica bastante potente para la época. Pero es interesante que esté también en los personajes y no tanto en la voz narrativa. Por lo que comentábamos también de esa comparación con Santa en México, ¿no? Sí. Que la voz narrativa de Santa es una enseñanza moral constantemente te está recordando. Sí, o sea, yo creo que la diferencia, en el caso de Gamboa, y creo también la diferencia en lo mexicano, por ejemplo, es que sí que hay un pozo mucho más católico, en el sentido de tradición. Y no hay, o sea, creo que es de 5 años después, Sí, me parece, ¿sí? después. En esa época, si hoy en día cuesta encontrar voces poco críticas en México, en ese sentido, con esa tradición postcolonial, pues en esas cosas no se pueden acostumbrado. En ese sentido, yo creo que
es fantástico, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es mucho más moderno, más adelantado, incluso diría posmoderno, ¿no? No sé si esto se entiende en el buen sentido de la palabra. O sea, igual que un Kafka, cuando critica la sociedad en un momento dado en su metamorfosis, se está adelantando y está incidiendo, está tocando esa literatura que luego, por ejemplo, en la literatura incómoda. Y se puede incomodar de muchas maneras. Evidentemente, en el siglo XIX no es lo mismo como se recibía un texto, se leía, que hoy en día. Pero yo creo que sí. Pero vamos, yo puedo pensar eso. Pero analizando el texto, y ahí es donde voy y termino, sería la parte de lo que yo hago, tanto a la hora de escribir como a la hora de leer, a la hora de trabajar la escritura literaria y a la hora de poder analizar, sobre todo los textos, y también, pues no sé si se podría aplicar, y yo creo que sí, bueno, yo lo he hecho, a la traducción, ¿no? de un texto. Básicamente, el método dándole muchas vueltas, con toda la terminología, todo lo que nos gusta analizar, y esto, y de repente sacas un término muy estupendo y magnífico, y dices, genial, ¿no? No puedes hablar de una voz interna o externa, ¿no? Tienes que decir extradigética, ¿no? O intradigética, ¿no? Bueno, más allá de eso, de la broma. Me cuenta, bueno, ¿cómo se puede, de todo eso, al final, qué es? ¿Qué es un texto literario? ¿Cómo se puede, qué capas tiene un texto literario? ¿Cómo se puede recrear lo que alguien ha creado? ¿Cómo puedes tú crearlo si quieres? Y cómo puedes modificar el original. Entonces, y en ese sentido me di cuenta que básicamente todos los textos, esto fue como mi pequeña un momento muy alegre de soledad en el que dije, acabo de vencer a la metáfora más tramposa que hay en el mundo, que es la de la hoja en blanco. No existe hoja en blanco. De la hoja en blanco, ¿no? Normalmente cuando se va, digo, en la parte a la hora de escribir, porque evidentemente no hay una hoja en blanco. Tienes diferentes lugares por donde entrar en un texto. A la hora de leer un texto, bueno, ¿yo qué leo? Bueno, pues mira, esos son los 7 niveles de lectoescritura que yo trabajo. Básicamente, todo texto tiene que soportar esas 7 lecturas para que tengas una estabilidad, sean las que sean. Y de alguna forma, en determinados momentos, que a mí me ha venido muy bien para poder entender y luego poder enseñar lo que puedo enseñar de determinadas etapas o movimientos, qué ocurre en cada momento y cómo son esos cambios de paradigma a nivel no solo lingüístico, sino a nivel literario. Entonces, en ese sentido, hay épocas en las que se activan más unos niveles y otros. En este caso, ¿qué es lo que qué preguntas? Voy al azar, simplemente preguntas y un ejemplo. Los primeros. Bueno, el primero, que sería el nivel conceptual, que creo que es el más importante al principio, y de hecho el último sería de hecho es donde estoy trabajando ahora, ¿no? El primero sería identificar, bueno, cuál es el tema, cuáles son esta es una palabra también igual un poco rimbombante, la de isotopías, ¿no? Líneas isotópicas y los tópicos literarios. Básicamente, ¿cuál es el tema? El tema literario. Por ejemplo, ahora que te acabo de hacer una conexión, el amor no es un tema no es un tema. Esto lo desarrollo. ¿Y este libro? ¿Y de qué va el libro? Es un libro de amor. Quiero escribir una historia. ¿Ves que una historia de amor? Afina, literalmente, ¿no? El amor imposible. ¿Sabes por dónde voy a ir? El amor imposible, pues bueno, pero se acerca, pero todavía le falta, ¿no? Ahora sí, bueno, un tema que pueda ser el literario. El amor imposible de 2 jóvenes. Bueno, pues ya voy aportando, ¿no? el tema. Y si ahora ya añado, y lo que estoy haciendo es los elementos que tiene cualquier texto literario, el amor imposible de 2 jóvenes en un mundo adverso. Tenemos Romeo y Juliet, por ejemplo, y tenemos todo. Y ese tema es un gran tema. Creo que es muy importante identificar cuál es el tema literario para poder
comprender en ese momento qué está pasando. Y eso se distribuye con una serie de palabras que van empujando el texto, que se llaman, unas palabras muy bonitas, patemas. Patemas son porque lo que ahora están es el paso. Son palabras que están colocadas estratégicamente, tú no sabes por qué, y de repente esta palabra te va empujando y te emociona. Te van empujando y te emociona, y lo que empujan es el tema. Yo identifiqué dónde estaban para poder respetarlas. Y luego, por otro lado, cuando estás hablando de un tema, bueno, ¿qué tópicos literarios pues serían los tópicos, ¿no? Son los que estás pisando cuando están ahí. En este caso, aquí, por ejemplo, el del amor. Es el mito que se está desmintiendo. Entonces, lo primero que hice fue identificar realmente cuál era el tema, y era esa hipocresía de esa burguesía incipiente que estaba creando una sociedad injusta. Y en este caso, pues, la historia de una mujer que es mujer, es pobre, y en esa sociedad está abocada a no tener ningún tipo de salida, ¿no? ¿Cómo lo va haciendo? Y cuál es el tópico literario que trabajaba, que en este caso era el del amor romántico. Por eso es muy interesante plantearlo desde ahí. En el segundo libro, que se llama Nivel Léxico, bueno, pues aquí ver el vocabulario, y claro, aquí la dificultad fue qué vocabulario es el que se eligió en ese momento, que era un vocabulario muy adelantado, pero para la época. Y no se trata de hacer una novela que hubiera escrito alguien hoy en día, pero tampoco era tenía que ser un texto que sonara a demasiado antiguo, porque entonces el efecto era como, o sea, es un clásico, pero es un clásico transgresor. Entonces no puedes estar leyéndolo como es... o sea, esa es una parte que para mí fue muy interesante. El tema de variantes léxicas y demás sí que fue la variante de aquí de España, que era el encargo, y pues ahí sí que se adaptó a ciertas cosas. Y luego, pues identificar, en ese sentido, pues el tema de esa cruceta que nos gusta analizar mucho de los ejes léxicos, dónde se coloca el lenguaje, ¿no? O sea, el diacrónico, el diatónico, o sea, en el tiempo, si está muy atrás, si está muy arriba. En resumen, lo que hizo maravillosamente Fernández, que fue revolver todo eso y pues, bueno, pues esa es la parte, analizar solamente el léxico, o sea, el vocabulario, las palabras que están ahí y qué es lo que ocurre. El tercer nivel es el nivel semántico. Poner todas esas palabras, qué significan, qué símbolos tienen, qué recursos hay ahí. Y en cada época los recursos son diferentes, y en cada momento y en cada variante del idioma, de hecho, son distintas, y especialmente en cada continente. Ahora se está fusionando todo, felizmente, en la narrativa contemporánea, pero siempre ha habido como cierta distancia entre lo español y por ejemplo, lo latinoamericano, ¿no? En el sentido que había que pedir ayuda, que llegaban y te resolvían, ¿no? Desde las vanguardias hasta la época de... Entonces, en este caso, bueno, buscar qué recursos eran, si realmente qué estaban haciendo, esos símbolos, esas metáforas, y en este caso, al ser naturalista, todo estaba conectado con ese otro gran personaje latente que se estaba expulsando de aquí, que era la naturaleza. El asfalto, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de hacer comparaciones, o a la hora de hacer tal, sí que funcionaba mucho. Yo recuerdo un cuento maravillosísimo de Eudora Welty, por ejemplo, en Estados Unidos. Y empieza esto muy circular, y todas las descripciones empiezan a ser con vegetales, con plantas. Y al final se acaban como fusionando en el propio... Entonces sí que me interesó ver qué es lo que estaba haciendo Stephen King con los recursos, con esos trucos que estaba haciendo, que afectan, que tocan el significado. ¿Se entiende? Sí. El siguiente nivel, que lo trabajé para la traducción, en ese sentido era de los niveles que son las dos palabras, yo creo que malditas, ¿no? que echan para atrás, que es morfología y sintaxis, ¿no? Que uno ya piensa en analizar palabras o en hacer cajitas para más allá de la broma. Es muy importante cómo colocamos las palabras y qué implica cada categoría gramatical, ¿no? Porque sí que hay una categoría.
Y en el tema sintáctico, qué orden tienen, cómo están colocadas. Pero en ese sentido, lo que pasa es que en ese sentido voy, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, de las palabras que hay, que básicamente tampoco hay tantas categorías gramaticales. Hay verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes, elementos del antes, tampoco hay mucho, hay 7 categorías. ¿Qué es lo que me interesa en el tema literario? Bueno, determinan ciertos ritmos. Si yo estoy hablando de algo, pues sustantivo, pues, por ejemplo, tendía mucho a hacer esa burla y esa transgresión, por ejemplo, de un sustantivo, por ejemplo, muy conceptual, muy abstracto, para de repente intentar hablar de algo que era mucho más de calle, ¿no? Porque está jugando con todo eso. Para crear ese ridículo, vuelvo al ejemplo de Quijote y Sancho, de intentar hablar como si fuera una persona con una supuesta educación que implica que tienes un determinado tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, pues eso creo que era muy importante. Y en el caso inglés, que siempre estamos como muy, toda la parte de la literatura, voy a corregir, anglosajona, ese referente de ese ritmo, de esa puntuación, por ejemplo, ese ritmo más corto, más directo, y claro, una novela naturalista, vas a tener una descripción de una página entera así, prácticamente todo subordinadas, por ejemplo, pues en este caso sí, y en un libro cortito, y eso es muy interesante. Por leer otro ejemplo, y creo que igual con los ejemplos se puede ver, dice: los ventanales del edificio, de la esquina, escupían un reflejo amarillento sobre la calzada. La boca entreabierta de la taberna invitaba seductoramente a los peatones a que entrasen y ahogasen sus penas o se metieran en problemas. En el interior del local, las paredes estaban empapeladas en tonos bronce y oliva, imitando burdamente la textura del cuero. La reluciente barra, que parecía más larga de lo que era, se extendía sobre un lateral, y detrás un aparador que parecía de caoba se erguía hasta el techo. Sobre las estanterías descansaba una pirámide de vasos resplandecientes que jamás habían sido perturbados y que se multiplicaban por el efecto de los espejos. Sobre los vasos reposaban colocados con precisión matemática varios limones, naranjas y unas servilletas de papel. En esa época, de repente, una descripción como esta, era como de, bueno, ¿por qué me estás describiendo todo esto? Estoy de repente leyendo a Pentagón, de repente me está volviendo loco. No. De repente, con todo eso, te está llevando a que tú quieras, deja de ver lo que tú quieres ver, deja de esperar la historia porque te han dicho que ahora el chico conoce a chica, el chico es muy guapo, te lleva y te va a sacar de ahí porque te dice 4 cosas, tú te las crees y unos cuantos, y te va continuamente llevando para que, oye, atienda lo que está pasando a la realidad. La realidad, esos son historias que nos han metido en la cabeza. La realidad es otra, observa, mira lo que pasa. Y en eso, evidentemente, está aquí toda la crítica y todo el reflejo de esa sociedad. Los lugares en los que uno no estaba acostumbrado a leer descripciones. En ese sentido, por ejemplo, hay otro que tengo por aquí, en la parte importante que tiene el lenguaje, ¿no? En el plano morfológico. Los arranques de capítulos son impresionantes. Y dice aquí, por ejemplo, al poco tiempo se adentraron en una zona muy oscura, donde tras un edificio inhabitable se veían decenas de puertas destartaladas como bocas que escupían niños a la calle y al río. Las primeras brisas de otoño levantaban de los adoquines un polvo amarillento que se arremolinaba en el aire y se estampaba contra los sucios ventanales. En una fila de tendederos la ropa ondeaba sin gracia sobre las escaleras de incendios. En los lugares más inaccesibles podían verse cubos, escobas, trapos sucios y cascos de botellas. En las aceras, los niños jugaban y se peleaban entre ellos o se sentaban aburridos en medio de la calle y entorpecían el tráfico. Mujeres rollizas, despeinadas y mal vestidas oteaban desde sus balcones o, acaloradas, discutían entre ellas sobre el chisme del día. En las esquinas, gente fracasada se sentaba su derrota en el suelo, escupiendo el humo de sus pipas. El ambiente estaba cargado con los olores a comida que salían de cada casa. El edificio crujía y se sacudía bajo el peso de una humanidad que le pisoteaba las entrañas. Maravillosísimas estas descripciones. Bueno, y intentar reproducir esa sensación de, ¿me vas a describir ahora eso? Ese edificio, pero sí, ¿y el rascacielos? Y el no.
esa casa. Mira lo que ocurre en esa casa. Me he dado cuenta que se me coló una palabra mexicana, de hecho lo de chisme, yo creo que no habría dicho chisme, pero bueno. Bueno, también se dice chisme. Bueno, entonces en ese sentido, para buscar ese ritmo, bueno, pues creo que el atender al nivel morfológico es muy interesante. ¿Qué hacen los verbos? ¿Qué hacen los sustantivos? ¿Qué hacen? No sé si la sensación, por ejemplo, de los adjetivos, pero no han molestado en esta descripción que he leído, no por mi traducción, sino por lo que hace Stephen King, y que estén colocados en su sitio y vaya, creo que es uno de los grandes aciertos o sea, ¿por qué hablamos de que una obra es un clásico? No otra cosa. En cuanto al nivel sintáctico, precisamente es lo que estaba hablando a la hora de la puntuación, sí que me interesa mucho el que va conectado, yo por no enredarme, o sea, alargarme mucho con este bloque, lo combinado, el morfológico y el sintáctico, con el nivel fónico, que a veces lo atendemos solo a la parte poética, y aparte que de Stephen King sí que hay o sea, todo el texto literario siempre tira de esos recursos poéticos en la prosa para generar de repente esos. Entonces sí que me interesaba cuál era la musicalidad y a la hora de generar esos tiempos, de repente quiere que te pares, quiere que vuelvas, quiere que en este momento el ritmo tiene que acelerarse, luego tiene que... Bueno, pues todo eso, evidentemente, atendiendo a la parte puramente sonora. Y en ese sentido, bueno, pues buscar cadencias, incluso todos los personajes y esa voz, que es una voz que no sé cuál es la percepción de lo que he estado leyendo ahora y si he conseguido traducir la intención que tenía Stephen King, es no te molesta tanto. O sea, no te molesta, a mí no me está regañando. No es como tan moralista ni me queda tan lejana, sino que es una voz que la tengo aquí más cercana y suena muy bien. Y en ese sentido, creo que es uno de los aciertos de este. Bueno, ahí como luego lo que hace después. ¿Y probabas a leer en voz alta? Todo. Sí, es que creo que a veces se nos olvida. Yo creo que todo. Si uno lee, yo por ejemplo, en mi época pues adolescente, yo recuerdo cuando intenté, era el momento de leer el Ulises. Y pues, ya encontró una traducción, ¿qué tal? Y ya lo consigues. Y en el texto, de hecho, hablando el otro día con un amigo escocés, se da cuenta que la clave cambia totalmente cuando lo escuchas. Pongo el ejemplo del texto como un texto como muy alejado de, ¿no? Muy poco común. Creo que todo, es un texto tan extenso, se puede, y yo creo que en eso también la parte, mi experiencia de llevar ya mucho tiempo partiendo clases, donde creo que el momento mágico que todavía momento sagrado casi, es cuando hay una lectura en voz alta y cuando hay una escucha. Porque ¿lo haces también en tus propios textos? Con mis propios textos y por ejemplo, con las revisiones Un día decía que se sabía de memoria el señor presidente, las leyendas de Guatemala, las había dicho tantas veces en voz alta que se las sabía de memoria. O sea, hay escritores que son absolutamente orales. Sí, y yo ahí creo que eso es también más hispano. Y en este caso americano, porque insisto, que a veces o sea, lo de México es muy, lo más moderno es muy interesante porque tiene la parte latinoamericana, pero no deja de ser un país norteamericano, que tiene una influencia no solo en lo lingüístico, o no solo sino también en lo literario, en la forma de contar las historias, que evidentemente eso, que me corrijan, si me tenga que corregir si me equivoco, una de las diferencias que creo que tiene el inglés es precisamente esa sonoridad, que hace que, no sé, en lo musical, por ejemplo, pues muchas veces se tiende a recordar o reproducir de una forma más rápida un estribillo cantado en inglés que cantado es más las palabras más amigable, más sonoridad. Y en ese sentido creo que era importante. Y el último, que es con el que
con el que terminaría sería el nivel pragmático. O sea que básicamente cualquier texto tiene, primero, el nivel el conceptual, hay que saber cuál es el tema, cómo está distribuido ese tema. El segundo, y en este caso está claro, una vez que uno identifica. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando algo así, por ejemplo, muy comercial, literal, de Hunger Games, por ejemplo, los juegos de la vida. Cuando de repente analizando eso con más joven, y de repente entiende que el tema es ese sistema capitalista, creo que por conectar, ¿no? Ya de repente lee el libro, o si quiere ver la película, y dice, es que esto es como las entrevistas de trabajo, qué duro esto es como la ley de la selva, no sé qué, y de repente entiende porque ha entendido el tema. Entonces, a veces se nos olvida. Y creo que es muy importante. El nivel conceptual. Después estaría el nivel léxico, que es entender qué es lo que ha ocurrido con el vocabulario, qué palabras son las que se han elegido y qué sentidos. Después estaría el tercero, que sería el nivel semántico, o sea, los significados, y qué recursos hay ahí que son muy reales. Y aquí hay mucha simbología y mucha metáfora, evidentemente, con lo natural y con... No hay que tener tampoco grandes conocimientos literarios, yo creo, porque esto es lo bonito como en la magia. Uno cree en la magia, no está pensando qué tiempo está haciendo. Ocurre, sucede. Ahora, si quieres profundizar, y eso es lo interesante. El nivel semántico. Luego estaría el morfológico y el sintáctico, o sea, cómo están las palabras colocadas según su categoría y cómo se están ordenando. Y el séptimo sería el fónico. Tiene que funcionar el sonido. De hecho, todo es sonido. Normalmente cuando, o sea, la analogía de lo textual con lo textil, por eso también esa ilustración, creo que es evidente, ¿no? Y además, si tú tiras de uno, te das cuenta cómo está conectado con el otro, en qué momentos hay, cómo funciona el texto. Y el séptimo sería ya lo que está más allá del texto, que sería la parte pragmática, que es la parte más interesante de trabajar porque no se ha trabajado tanto. O sea, básicamente yo pienso que el famoso sistema de la comunicación de Jacobson, creo que tiene tatuado, ¿no? Grabado con fuego, de alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Siempre en literatura se puso el foco de forma muy clara a lo largo de los movimientos, ¿no? En el autor, especialmente autor masculino, pero bueno, en el autor, ¿no? Su vida, su historia, tal. Después, luego ya en el siglo XX, ya con los formalistas, con los estructuralistas, todo lo que vino, de repente, oye, vamos a poner el foco en el texto, vamos a hacer cuáles son las estructuras que tiene el texto, me da igual quién haya escrito el texto y da igual que lo vaya a leer, yo lo que quiero es ver cómo funciona este cubo de Rubik, ¿no? Y ya en los 60, 70, ya con las técnicas de la recepción, con todos los autores y las autoras, yo en este caso, como mi referente siempre ha sido Kristeva, ¿no? En ese momento ya lo importante, oye, lo importante, vamos a ver qué pasa con la recepción de esos textos. Entonces es muy interesante ese momento en el que tú ves, bueno, igual ya no me voy a centrar tanto en quién ha escrito esto, no me voy a centrar tanto en lo que está escrito, sino me voy a centrar, bueno, en la persona que recrea lo que alguien ha creado. Y aquí es donde entra, para mí, uno de los desafíos, en este caso, en este ejemplo de una traducción, pero a la hora también de escribir un propio texto y a la hora de poder analizar de una forma, bueno, dar una guía para que se pueda analizar y poder compartir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es muy interesante cómo se entiende un texto hoy en día con las situaciones que tenemos y cómo se entiende aquí y cómo se entiende, por ejemplo. Entonces, básicamente esos tres elementos que son los que siempre tengo presentes, tanto escribiendo como leyendo, como en este caso traduciendo, pues, o sea, los actos de habla, que básicamente es, de los tres actos, hay uno que es lo que decimos, que es lo locutivo, y luego está, que es muy interesante, lo ilocutivo y lo perlocutivo. O sea, cuál ha sido la intención y qué consecuencias ha tenido. Si yo quiero hacer pues, en este caso, por ejemplo, a mí si me analizo ahora mismo,
Si yo quiero que alguien te hagan preguntas y que participen y que no le cante, no lo he conseguido. Pero igual no lo he conseguido porque no ha sido lo que quería hacer, porque lo que he dicho es que he estado hablando mucho. O lo he dicho, ¿alguien tiene alguna pregunta? O si yo quiero hacer un chiste y porque alguien no se ríe. ¿No? Bueno, pues esto creo que es importante ver, que a veces no nos damos cuenta cuáles son las intenciones que tiene. Por eso creo que es fundamental saber en cada autor, cada autora en su momento, qué intención tiene. En este caso está claro, lo que quiere es, quiero salirme de ese periodismo en el que estoy, que me está diciendo con el tema objetivo, tal, este mundo no me interesa y quiero poner el dedo en la llaga y decir, no, esto a mí no me gusta. ¿Por qué tengo que leer una historia siempre igual? ¿Por qué llega el momento en que, ahora llega el capítulo que hay la descripción de cómo era el salón y el piano de cola estupendo? Entonces, creo que eso es lo importante. Lo del tema de la deixis es que suena muy también elementos de icti, otra palabra. La de deixis, esos elementos de persona, espacio y de tiempo. Otra de las tres teclas que hay, tampoco hay más. Hay alguien que hace algo en un sitio. Bueno, pues si sabes, sabes cómo están combinando, es muy interesante porque están los propios personajes, está el propio autor en este caso, estás tú como persona que está leyendo y es una maravilla cómo se va conectando todo eso. Bueno, que soy yo, desde donde lo leo, y no hay una sola lectura, pero sí hay hay un mismo juego, hay unas reglas. ¿No? Entonces, esto a mí me interesa bastante. Y evidentemente la intertextualidad, que creo que es lo que define todo y donde creo que, bueno, desde yo entiendo los textos, que es precisamente todas esas conexiones que hay, esas referencias no solo textuales, sino visuales, y luego las que yo tengo también, cómo se va conectando todo eso. Porque en ese sentido, para mí, el acto literario en sí pues es casi mágico. Porque realmente puedo entender lo que podía vivir una mujer en el Bowery a finales del siglo XIX. Y lo puedo hacer. Y eso creo que es gracias exclusivamente a través del texto literario. Ese es como el cierre de esta tercera y última parte. Que no sé si, o sea, depende de los diferentes análisis que se puedan hacer, cuáles son la actitud y qué herramientas tiene uno para poder disfrutar de un texto, para poder, eso es lo más importante, yo creo, más que comprenderlo, que sí, pero poder saber cómo leer el texto. Si yo pues no sé cuándo las lecturas, pero a mí me llama mucho la atención en México, que de repente pues, nos leen el Zarco, ¿no? Con 12 años. Pero es que también leen La Feria de Torno. Y claro, yo me pongo en la piel de un niño de Guadalajara, 13 años, leyendo La Feria de Torno, igual que uno de Segovia. Pero en ese sentido, como hay un poquito como más de... Entonces creo que lo importante es, bueno, igual no es que no sea el momento ni que sea, sino es que no te han dicho cómo tienes que leerlo. Eso yo creo que es lo que ocurre, especialmente, y en esa parte estoy hablando de los clásicos. Se tiene como cierto rechazo, parece que es algo más erudito, más intelectual, más... y realmente no debería ser así, porque todos esos libros en ese momento eran muy populares y eran accesibles y se comprendían en ese momento. ¿Cómo podemos hacer para que hoy en día se entienda qué es lo que... yo con el ejemplo aquí que tenemos siempre es el de En este caso, por ejemplo, tirando del movimiento que comentamos antes de Flaubert, por ejemplo, de Madame Bovary lo entiende cualquier persona independientemente lo cambia, actualiza porque son temas universales que conectan con todo, que están perfectamente trabajados desde los 7 niveles que tiene cualquier texto y que de alguna forma te deja ese espacio para poder participar, para poder recrear, terminar un libro. Si no se lee, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Fue una experiencia muy grata y nueva
el intentar reproducir esa traducción desde el punto de vista de la escritura y de la docencia, ¿no? Eso ya es importante. No sé, ¿no tiene ninguna pregunta? No tenéis ninguna pregunta, seguro que tienes una pregunta. Pero una sola. Todas las que quieras. Quería dar las gracias al centro. Voy a buscar, perdona, un micrófono para que puedas hablar, si no, no te oirán. Toma el mío y ya está. Eso sí. Acércate, sí. Sí, acércate aquí, porque si no, no te oyen en el stream. ¿Ya está? ¿Así? Ahí, perfecto. Vale. Bueno, primero gracias por traernos escritores y escritoras de calidad aquí a Alicante, que la verdad tiene mucho mérito. Y luego quería preguntarte, a mí me llama mucho la atención la mala madre en la novela. Que sí, igual que con Maggie, como que no tiene otra salida, la madre no tiene piedad con ella. ¿Por qué piensas que es eso? ¿Si es crítica social o que no hay salida para la humanidad? Yo creo que sí, porque juega con los personajes arquetípicos de la madre alcohólica. O sea, está denunciando uno de los problemas, una de las salidas que tiene la gente desfavorecida y que está excluida del sistema, en ese momento además era precisamente el alcohol, ¿no? Y como creo que en ese sentido se adelanta bastante, y es la mujer. O sea, se centra mucho en el personaje de las mujeres. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Pues en el caso de la madre, el tema de la prostitución no iba a ser igual una salida, la salida habitual para una persona un personaje de su edad y de historia, pero en cambio el alcoholismo sí. ¿Por qué? Porque eso deriva en violencia, cuando destroza todo y le estropea todos los planes, y para, yo creo, trabajar en el sentido de la hipocresía que tiene esa mujer que va dando lecciones y luego ella hace lo contrario. Hay un momento de los... Yo creo que lo hace muy bien Stephen King, que es, por ejemplo, los famosos motivos literarios, ¿no? Esos objetos que puede colocar en un sitio y luego al final cambiar totalmente. Y en el caso de la madre, empieza con un zapato, pegando y al final cuando termina, está llorando, pobre, que era la mejor, no sé qué, pero bueno, Dios te va a perdonar, no sé qué, y con unos patufos de cuando era pequeño. Entonces, creo que en ese sentido, creo que no funcionaría igual si no fuera alcohólica. Y ahí es otro de los temas que está reflejando, que son importantes, que están ahí. No solo el de los pits estos, o de los que todo el mundo del hombre, sino también el tema de las mujeres, que también es un tema y muy adelantado para, ¿no? Entonces, oye, el tema del alcoholismo. Me siento que es un poco raro estar ahí. ¿Por qué tenía la interés la editorial en esta novela? Cuando alguien no es muy conocido en España, la novela tampoco. ¿Por qué crees que era lo que querían? ¿La editorial? Sí. O sea, al pedirte esta traducción. Sí, o sea, la edición tiene un catálogo que se llama Desclasados, lo llaman, que me recordó mucho cuando yo estaba en la escuela de letras, que escribía luego en El Crítico, y tenía mi sección que era muy feliz, que se llamaba Pecios, ¿no? Porque era esa idea de esos restos, ¿no? Del naufragio que llegan, que nadie quiere y de repente te aparecen, ¿no? Y solo podía escribir de libros descatalogados. Y entonces en Pecios hacía... Bueno, pues en este caso es esa parte de recuperar esos clásicos que no han tenido una difusión, una proyección, ni han tenido un protagonismo ni académico ni comercial, para darles su espacio. En ese sentido me parecía muy interesante. Ese es el motivo por el que... Y lo único, creo que luego paró. Y la colección, entonces que yo espero que siga. Pero bueno, yo soy especialista siempre en hacer luego... Estar muy emocionado en proyectos que luego no funcionan. Pero en este caso sí. Entonces yo creo que sí, yo creo que era precisamente por el
por recuperar que creo que también es necesario. Tiene que haber y más en los tiempos que corren, rescatar, proteger y toda la literatura y todas las obras que no se pierdan y que nadie censure nada, ¿no? En general y en particular, ¿no? Contesta tu pregunta. Pero te gustó la novela, ¿no? Pero me sale un poco raro porque yo no he escrito la novela, o sea que eso habría que preguntarse a Stephen King. Es que es súper moderno, súper moderno. Yo es que creo que ya, es una buena pregunta esa. No, yo creo que por ejemplo, había referencias, yo creo que es un tema de referencias. Hay un momento que tiene, por ejemplo, tiene un autor japonés en ese momento, está ahí aquí, o como está también criticando el auge ese del consumismo, cuando podría parecer de repente una marca, ¿no? O tal, pero yo creo que eso es no es que no tenga traducción, pues tiene adaptación. Si yo estoy aquí, igual puedes escoger buscar aquí. Ahí puedes ver un Dr. Pepper, y aquí era un Coca-Cola y el otro puede ser un Coke. O sea que en ese sentido no. Y luego de otros, no porque él intenta, o sea, el lenguaje que utiliza es un lenguaje en el que no hay o sea, el lenguaje no lo está subiendo, no es un lenguaje erudito ni académico, está en la calle. Y lo que quiere al final creo que es más sencillo trasladar eso de un idioma a otro que, pues no sé, que traducir filosofía, porque me parece lo más difícil que hay, cómo das con el concepto. Y al final lo tienes que dejar en el... Al final, creo que además, no sé, creo que sí, o sea, no tuve realmente o sea, sí, había algún término, este término que es, lo buscas, ¿no? Pero tiene su adaptación. Lo único es, en el tema de los ejes léxicos, en el tema del eje diacrónico, hacer que no sonara, o sea, que sonara moderno para el momento, pero antiguo. O sea, para que no esté, o sea, un personaje no puede decir que guay, que está en el siglo XIX, a finales. Pero tampoco puede, básicamente lo que hice, leyendo luego, porque estuve antes leyendo, volviendo y releyendo, para empapar un poco de bueno, cómo era me voy a poner en modo cuál es la forma en la que resolvían los escritores y las escritoras. Para hacer en ese sentido es una auténtica maravilla. Por ejemplo, en Santa, el colocar, por ejemplo, cosas que a mí me parecen muy antiguas, el marchoso. En ese sentido, creo que aquí, pues no, se marchó. O sea, ese tipo de decisiones, porque creo que se ajustan a lo que estaba en ese momento. O sea, tú lees Santa y lo lees y suena muy romántico, y precisamente el realismo y naturalismo lo que quiere es decir, basta ya del romanticismo, basta ya del yo y basta ya del idealismo de no sé cuántos, vamos a mojarnos, a remangarnos y a ver lo que hay aquí. Y esto, prepárense porque lo que viene no es muy agradable. Entonces, creo que en ese sentido el lenguaje también tenía que renovar y entonces, bajar de los precipicios de las montañitas a todos los... Entonces, por ejemplo, ese tipo de decisión, para que no sonara, que en ese momento sería diferente leer un texto, porque si lees a Clarín, a Valera, incluso Pardo Bazán es un poco más moderna en algunos cuentos, lingüísticamente, pero en general siguen todavía con el pozo ese, desde el punto de vista un poquito clasista del lenguaje, ¿no? Las voces narrativas. A mí me parece muy interesante lo que decías de la necesidad de crear un corpus, ¿no? O sea, de alejarnos del canon habitual y empezar a entender la literatura de una manera amplia. Existe un corpus y tenemos que conocerlo, porque además después resulta que nos parecen novedosas
cosas que llevan siglos haciéndose. O sea, no sé, el otro día leía en El País sobre estos autores que están recreando, ¿no? Recreando la lengua de Canarias, recreando el... Bueno, pero si es que eso lo han hecho los naturalistas y lo hicieron en el siglo XVII con la novela picaresca. Quiero decirte que con las variantes de cada época, evidentemente, pero si no conocemos esa literatura, parece que todo es novedoso. Y entonces, pues caemos en olvidos imperdonables, ¿no? Es muy importante, yo creo que este tipo de recuperaciones son muy interesantes. Tenemos que ver si la editorial mantiene Sí, la hay que colección. ver. De hecho, creo que... Pero no, es curioso porque, o sea, yo creo que todo lo que sea, o sea, nos han contado siempre la historia y hemos estudiado la historia siempre desde un punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso felizmente está cambiando. Y de todo, sobre todo, felizmente en el mundo académico. Bueno, creo que era necesario renovar eso, ¿no? Refrescar un poco las visiones. Pero todo lo que sea, o sea, ir dándote cuenta de esos referentes que tenemos, por ejemplo, no sé, de México, ¿no? Si yo te digo, pienso, venga, una pintora mexicana, automáticamente en masa va a decir Frida Kahlo. Y de repente igual no conocen a María Izquierdo. Y resulta que luego, si uno es de María Izquierdo, bueno, ellos van. Pero, por ejemplo, María Izquierdo fue la primera mujer mexicana que salió de México y que se puso en Nueva York y se puso gratis. Que no significa que Frida Kahlo es estupenda, pero que hay otro tipo de obras que son muy interesantes, que si uno lo ve dice, no me puedo creer que esto, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, en ese sentido, es muy interesante alguien, o sea, un poco outsider, ¿no? Como Stephen, que duró muy poquito, o sea, que es que su vida tampoco tiene... y no sé por qué, no, o sea, yo no había leído yo no lo sabía, o sea, lo tenía dentro de mis esquemas, tal, la roja insignia del valor, y tal, y yo personal, o sea, cuando empecé, digo, pues, claro, o sea, bueno, pues eso creo que es interesante, y sí que era una deuda de alguna forma que tenía, y yo eso me alegro muchísimo por Guillermo Escolar, por recuperar, porque de hecho la única traducción así que más o menos había era una traducción que costaba un poquito encontrar el nombre de la persona que lo había traducido. Es lo bueno de la producción, que tenemos versión de 20 en 20 años. De hecho, yo creo que cada 5 años deberían de ir renovando y tener diferentes. Ahora, por ejemplo, venía que está muy emocionado. Pero las editoriales no están por esa labor, ¿eh? Ya, bueno, pero las universidades se pueden también empujar, ¿no? Tienen que sacar músculo. El problema es que los servicios de publicación de las universidades no se las muestran, porque las mismas no publican traducciones. Los servicios poco. de publicación de las universidades no publican traducciones. Es que precisamente lo que comentabas de dónde se sitúa la traducción de un texto literario nos crea esas contradicciones, porque por un lado, como tú bien decías, la traducción de un texto literario es un género literario, pero por otro lado es un trabajo académico. Entonces, a veces precisamente se juega a esta contradicción, ¿no? O sea, no te lo publico porque es literario, no te lo publico porque es algo académico que a nadie le va a interesar. Es un aparato de 120 páginas delante de la traducción y no siempre quieres hacer eso. O no todo el mundo. Sí, sí. No, pero yo decía, por ejemplo, antes el ejemplo de Joyce, que yo recuerdo la traducción de José María Valverde, ¿no? Porque también teníamos como esas referencias de poetas o de escritores, ¿no? Entonces, Cortázar, Borges, bueno. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el desafío era leer Finnegan's Wake, que era complicado. Y siempre era como que nadie se atrevía, ¿no? a traducir eso. Y de hecho salió hace no mucho la traducción de Zabaloy, argentino, fuera de la academia, fuera de todo, 7 años encerrado haciendo sus... Entonces creo que yo creo que es un problema, no es por hacer una crítica a la... Bueno, sí, voy a hacer una crítica a la academia, creo que es porque la academia tiene que abrirse y tiene que no ser tan endogámica y aceptar o sea, darle mucha más
que haya más, que fluya un poco más. Los, tanto los textos literarios, el tema de las traducciones, el poder abrir otros espacios, el poder... pero sí, yo creo que todas se tenían que ir renovando, porque es maravilloso además leer diferentes traducciones. El tema de los cuentos es maravilloso. Es maravilloso cuando yo solo he hecho en algunas cosas que leemos tres y es fantástico. Porque no leemos igual que leíamos hace 5 años, 10 años. Y dentro de 30 años, pues se leerá de otra forma. Entonces, pero claro, algo hay que hacerle el esfuerzo ese que es titánico de mantener, es decir, como diferentes de todo. O sea, reglas de instrucciones, ¿cómo se lee esto? Y bueno, hicieron la famosa adaptación de Quijote. Y dices, bueno, vale, pero sí, pero lo importante es qué es lo que está haciendo aquí. Ponte en el modo que te está pidiendo. Mira, ríete. O entiende lo que está pasando. Entiende cuál es el tema. Y de repente... Si tú no llegas a decir que libros son muy alegres, por los fragmentos que has leído, a mí me recuerda a los años 30. ¿Verdad? No sé, Sí. quizás por lo urbano, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un naturalismo más bien, yo por lo menos que provengo de la literatura romana, yo soy humana, Sí. entonces mi literatura del naturalismo es muy agrícola, es muy, Sí. es muy de una determinada naturaleza, que es la rural, porque Rumanía era rural hasta mediados del 20, pero también, o sea, quiero decir que todo es, no es solo la literatura, obviamente, pero en este caso los fragmentos que has leído a mí me transportan al periodo intermedio, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues sí, pues igual que el ejemplo de principio, piensa cuando escriben diferentes novelas, ahora por ejemplo que está tristemente de actualidad, Virginia Woolf, por ejemplo, y mira el Orlando, y mira el año en que está escrito eso, y dice, no puede ser. Y sí. Porque, pero yo creo que en eso... Pero se lo debemos a los traductores también. No, totalmente. No, pero total, yo de hecho, si no hubiera sido por los traductores y las traductoras, no podría haber accedido y haber entrado en el mundo literario. Esa actualización y esa modernidad se lo debemos también a los. Y ese es lo maravilloso de lo que tú has hecho, que es muy difícil. Me parece muy difícil. Y es muy es complicado. actual, pero es Crane del todo. Sí. Pero el mundo de Crane. O sea, yo creo que depende de las pretensiones que tenga cada uno y también el tiempo que disponga en ese momento. Yo en ese momento pues pude tener un poco más dedicarle más tiempo. Otras veces pues no puedes y entiendo que... Ahora no me creo que te haces el análisis de los 7 niveles antes de ponerte. Siempre. Dios, ¿cuánto tarda? No, pero no, sí, no. 3 años. No, de hecho es ya como algo clínico, ya médico. O sea, ves un texto y dices, es por aquí, por ahí. ¿Haces ese análisis antes de ponerte a producir de los 7 niveles? Pues, te miras lo morfológico, lo sintáctico, lo pragmático, las intertextualidades antes de ponerte. Y cuando escribo igual. No a medida que estás traduciendo. Y cuando lo reviso, hago las 7 revisiones. Voy a revisar, a ver si también lo de los temas. Voy a revisar... ¿Puedes hacer lecturas así separadas? Bueno, las hago, no sé. Claro, hago una, luego hago otra. Luego voy a leer solo el tema. Voy a leer solo el O sea, lees mirando los sintácticos, luego lees mirando los... Es que el niño, el niño, sí. El niño raro tampoco tiene muchos amigos, tiene más tiempo. Bueno, pero es muy interesante hacer eso. Yo creo que acercarte al texto y volver a mirarlo con otros ojos, a mí me parece que es una labor, filológicamente es una labor interesantísima y necesaria. Poder hacer lecturas sí, separadas. Simplemente buscando un nivel. Bueno, quizá a lo mejor estás haciendo una lectura morfológica y se te mezcla con la sintáctica, sí, pero la idea de hacer las lecturas separadas a mí me parece necesario, incluso sería muy útil también para nuestro alumnado. Yo creo porque unos tienen más capacidad. En traducción sí que trabajamos con ellos los niveles. Sí. No, pero me refiero al que lee el texto literario, no vosotros que específicamente trabajáis traducción, sino a los que damos un texto literario para ver qué le parece al lector actual, ¿no? Claro, es que a lo mejor, como decías, el ritmo puede ser un elemento clave para que ese texto te enganche.
A mí, por ejemplo, el primero de los fragmentos que has leído ya me ha enganchado, porque me parecía que tenía un ritmo que en castellano, no sé cómo sonaría en inglés, pero en castellano era un ritmo muy marcado, muy sonoro, muy poético, muy plástico y altamente eficiente a la vez, ¿no? Sí. Entonces, dígame. Sí. Sí, o sea, yo creo que sí, que es una parte... O sea, para mí la música es fundamental. Y de alguna forma la actitud que yo puedo tener con lo literario, en los diferentes roles que tenga en cada momento, sí que está la parte musical, porque yo pienso, yo no estudié música, pero luego hice mucha música, pero de alguna forma, pues escribir al final es muy parecido. Es que la relación, por ejemplo, el tema de la ortografía, yo si pudiera, lo del tema de la ortografía lo resolvería haciendo la analogía musical. Escucha, ¿qué te has dicho? Tal, y lo escribes en un pentagrama. Y no al revés, o sea, que uno no lee, aquí ha puesto, ¿por qué lleva tilde este porque es un adjetivo? No, escucha, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y musicalmente solucionas el tema ortográfico, ¿no? Digo, por algo así como más superficial, bueno, no superficial. Entonces, en ese sentido, sí, y ya en la parte mía, esa es mi peculiaridad, que bueno, habrá mucha gente también, pero yo a la hora de escribir, en los textos que yo escribo, en las novelas que he escrito, la última, en la que espero que se publique en breve, que parece que sí, para mí es muy importante el sonido de la palabra, porque es lo que me funciona. Entonces, en ese sentido, yo creo, esa es una teoría, bueno, teorema, así medio improvisado ahora, no es medio improvisado, pero creo que me pregunto qué es lo que emociona, porque a mí lo que me interesa es la emoción. A mí me emociona muchísimo la literatura. Y si te das cuenta, por ejemplo, en esa palabra rimbombante, los elementos deícticos, ¿no? La deixis tal, básicamente, cuando yo espacializo el tiempo, temporalizo el espacio, cuando yo juego con el espacio y con el tiempo, o lo hago al revés, hay un momento en el que de repente, me emociona, y siempre preguntas, oye, en este texto, ¿cuándo te emocionaste? O en esta canción, ¿por qué te emocionaste aquí, en este momento, en esta película? Y si te das cuenta, puedes ir viendo qué es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido, bueno, en lo visual está claro, es lo sonoro, es cuando hay una parte musical, y en lo... O sea, esa parte a mí lo que me gusta es que uno sea consciente, esa es la parte infantil, supongo, en el buen sentido de la palabra, que creo que hay que tener dentro del universo literario, que es el tener esa fe en lo que está ocurriendo, en lo que últimamente puedes juzgar eso, por eso digo, sí que haces esos niveles y puedes estar analizando, pero sobre un texto, a mí lo que me encanta es la primera lectura o la primera escritura, que es totalmente inocente. Confío, hago el pacto con el pacto lector y allá voy. Y de repente, luego cuando oye, ¿por qué me he emocionado aquí? Espérate, es que aquí, mira, estaban esas tres palabras. Uy, es que no me he dado cuenta y no sé. Y en poesía, pues es evidente. Porque se emociona uno leyendo por cerrar con no, pues que para mí fue como muy importante, de repente, Preciosa, ¿no? Y Preciosa yo recordaba, Preciosa era un personaje de Quijote, ¿no? Y era mexicano, tal, pero y de repente vas leyendo Su luz de pergamino, y yo, pues eso, uno no sabía lo que estaba, esa metáfora, ¿no? De la pared, Preciosa tocando bien por un anfibio sendero de cristales y laureles. Y yo decía, madre mía, pero esto que
Y luego entrabas y estaba todo ahí, estaba en el plano simbólico, de repente, y los cristales, iba a ganar, se iba a salir, o de repente iba a ganar, iba a tal, la luz, y de repente ya, es que ya esa luna que representaba a todas las mujeres, y era el pergamino, ese pergamino que me llevaba a otros sitios, y todo eso ocurría, yo no sabía lo que había pasado, entonces, analizándolo, pero el vehículo de entrada, o mi pasión, o mi emoción con todos los textos, no solo con los poéticos, también con los narrativos, viene por lo musical. Quizá a otras personas les venga por otro sitio, pero yo creo que la emoción no puede llegar por la mente. Creo que tiene que ver con los sentidos. En la literatura hispanoamericana, toda la emoción, de hecho, la emoción está porque se te activan todos los sentidos y no sabes lo que está pasando. Y a veces estás leyendo un texto que es maravilloso y muy interesante, muy complejo, conceptualmente es tal, pero otros que no. De hecho, los que funcionan y los grandes, los clásicos, por ejemplo, que tenemos, precisamente es por eso. Yo creo que la diferencia en ese sentido, en lo literario, fundamental, puede ser que allí directamente, es que allí no se pusieron pelucas en el siglo XVIII, estuvieron rechazando las emociones. Creo que esa parte, como que ese equilibrio es lo que busco yo, entre ni todo tan racional ni todo tan emocional, de una mezcla. Pero a veces creo que aquí se nos olvida lo emocional y a veces allí se les olvida lo racional. Pero sí. Tengo mi guitarra ahí, de hecho, que la tengo hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Escribiste ahí? Madre mía, se nos ha pasado el tiempo volando y ahora mismo nos dirán rápidamente que tenemos que desalojar la sala. Así que bueno, es muy buena señal que se nos haya pasado el tiempo tan rápido, pero sí tenemos que despedir. Muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en la sala, a los que nos estáis viendo a través del streaming. Ha sido una gozada tenerte y esperamos que no sea la última vez que vienes y nos hablas. Y bueno, como hay por ahí una novela, que no vamos a decir el título porque estas cosas son un poco fetiche, ¿no? Vamos a esperar a que se publique, pues igual puede ser también la oportunidad para vernos de nuevo. Seguramente, ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias.